Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün rompe el silencio sobre esa noche misteriosa y confiesa su confusión total ante lo sucedido. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta, porque finalmente, después de semanas de silencio absoluto y miles de rumores circulando por internet, la bella y talentosa Tuba Büyüküstün ha decidido hablar. Sí, así como lo oyen, nuestra querida actriz ha dado un paso al frente para aclarar qué fue lo que realmente pasó en esa fatídica noche que todos recordamos. Esa velada que prometía ser el inicio de una historia de amor de cuento de hadas pero que terminó en un misterio absoluto. Todos vimos las fotos, todos vimos las caras largas al salir del lugar, pero nadie sabía la verdad hasta ahora. Tuba, con la sinceridad que siempre la caracteriza, se sentó frente a las cámaras y, con una mirada que reflejaba una mezcla de tristeza y asombro, pronunció las palabras que dan título a nuestro video de hoy. Ne olduğunu ben de anlayamam, que traducido significa yo tampoco entendí lo que pasó. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué fue lo que ocurrió entre ella y su compañero, a quien todos vinculaban sentimentalmente? Vamos a adentrarnos en los detalles de esta historia que parece sacada de un guión de drama, pero que, según ella, fue una realidad dolorosa y confusa. Todo comenzó, como ustedes saben, con la organización de esa cena exclusiva en un restaurante privado del Bósforo. Se suponía que iba a ser una noche de celebración, una noche donde, según las malas lenguas y los insiders del medio, se iba a oficializar una relación que todos esperábamos. Tuba llegó radiante, con un vestido que capturaba todas las miradas, y él, el galán del momento, la esperaba con una sonrisa. Los testigos dicen que la química en el aire era innegable. Se miraban, se reían, y todo parecía indicar que el amor estaba en su punto más alto. Estábamos muy felices al principio de la noche, confesó Tuba en su declaración reciente. Hablamos de planes futuros, de proyectos, incluso bromeamos sobre las noticias que salían de nosotros. Todo era perfecto, o al menos eso creía yo. Sin embargo, el giro dramático de esta historia ocurrió en cuestión de segundos, algo que ni siquiera los guionistas más creativos podrían haber imaginado. Según relata la actriz, hubo un momento, un instante específico, en el que la atmósfera cambió radicalmente. No hubo gritos, no hubo peleas escandalosas frente a los invitados, fue algo mucho más sutil y, por ende, mucho más escalofriante para ella. De repente, su rostro cambió. Recibió un mensaje o vio a alguien, no estoy segura, pero la calidez se convirtió en hielo, explicó Tuba, visiblemente afectada al recordar el momento. Imagínense la situación, queridos seguidores. Estás en el mejor momento de la noche con la persona que te importa, y de la nada, esa persona se vuelve un extraño. Tuba continuó su relato diciendo, le pregunté qué pasaba, si había dicho algo malo, pero él solo me miraba como si no me conociera. Fue una sensación de vacío terrible. Me dijo, tenemos que irnos, y se levantó. Aquí es donde entra la frase clave que nos tiene a todos pensando. Tuba dice que, durante el trayecto de salida, intentó obtener respuestas. Le preguntó una y otra vez qué había sucedido, qué había cambiado en esos 5 minutos fatales. Pero la respuesta fue el silencio o frases inconexas. Me sentí muy sola en ese coche. Él estaba allí físicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando me dejó en casa, solo me dijo, hablamos luego. Pero ese, luego, nunca llegó de la manera que esperaba. Es desgarrador escucharla hablar así, porque nos muestra que incluso las estrellas más grandes, esas que vemos inalcanzables en la pantalla, sufren por la incertidumbre y el desamor igual que cualquiera de nosotros. Lo más intrigante de todo esto es que, según Tuba, no hubo una tercera persona visible, ni una discusión sobre celos, que son las causas habituales en estas rupturas repentinas. La confusión de Tuba radica en la falta de una razón lógica. Si hubiéramos peleado, lo entendería. Si me hubiera dicho que no me quería,
me dolería, pero lo entendería. Pero ese cambio repentino, esa transformación de príncipe a desconocido en un segundo, es lo que no me deja dormir. No entendí lo que pasó, y sigo sin entenderlo, afirmó contundentemente. Los rumores ahora apuntan a muchas direcciones. ¿Recibió él una noticia que lo obligó a alejarse para protegerla? ¿O es simplemente que el miedo al compromiso lo asaltó en el último minuto? Tuba, en su honestidad, también compartió una reflexión que nos deja ver su madurez. A veces pensamos que conocemos a las personas, pero todos guardamos secretos. Quizás esa noche, uno de sus secretos salió a la luz en su mente y no supo cómo compartirlo conmigo. No lo juzgo, pero me duele la falta de claridad. La prensa ha intentado contactar a la otra parte de esta historia, pero hasta el momento, el silencio es su única respuesta, lo que solo alimenta más las especulaciones y le da la razón a Tuba en su confusión. Los fanáticos están divididos. Algunos creen que él debe dar una explicación pública, mientras que otros piensan que es un asunto privado que se salió de control. Pero lo cierto es que ver a Tuba tan vulnerable, admitiendo que no tiene el control de la situación y que se siente perdida, ha generado una ola de apoyo masiva hacia ella. No quiero que me vean como una víctima, aclaró Tuba al final de su charla. Solo quería ser honesta. No tiene sentido fingir que todo está bien cuando esa noche fue un enigma para mí también. La vida sigue, y aprenderé a vivir con la duda si es necesario, pero merecía la pena decir la verdad, no sé qué pasó. Esta declaración humaniza muchísimo a Tuba. Nos recuerda que las relaciones son complejas y que, a veces, los finales no tienen un punto final claro, sino puntos suspensivos que son los que más duelen. La valentía de salir y decir no sé, en un mundo donde todos fingen saberlo todo, es admirable. Ella no inventó una excusa, no dijo decidimos ser amigos, dijo la verdad cruda, hubo un evento, hubo un cambio, y ella se quedó sin respuestas. Ahora, la pelota está en la cancha de él. ¿Romperá el silencio para explicar ese cambio de actitud? ¿O dejará que Tuba y todos nosotros sigamos especulando sobre los fantasmas de esa noche? Lo que es seguro es que Tuba ha cerrado un capítulo al hablar, se ha quitado un peso de encima al compartir su confusión con el mundo, y eso es el primer paso para sanar. La noche que prometía ser el comienzo de una era dorada para la pareja se convirtió en un thriller psicológico emocional. Y nosotros, como espectadores, solo podemos mandar nuestro apoyo a Tuba y esperar que, con el tiempo, la verdad salga a la luz. Porque como dicen, no hay nada oculto bajo el sol, y tarde o temprano sabremos qué fue ese mensaje, esa mirada o ese pensamiento que cambió el curso de esta historia de amor. Tuba se ha mostrado como una mujer fuerte, capaz de enfrentar la incertidumbre con la cabeza en alto, y eso la hace aún más grande a nuestros ojos. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de toda esta situación tan extraña. ¿Creen que él tiene una razón válida para haber actuado así de repente o piensan que jugó con los sentimientos de Tuba? ¿Qué harían ustedes si su pareja cambiara radicalmente en medio de una cena romántica sin dar explicaciones? ¿Debería Tuba perdonarlo si él vuelve con una excusa o es mejor cerrar la puerta definitivamente? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle un gran like a este video si les gustó el contenido. Hasta la próxima.